Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Y damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos de 24 horas a Fabricio Villamar, asambleísta de CREO. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, buenos días. Bueno, si bien es cierto, anuncié dos temas que iba a tratarlos con usted, quiero empezar por otro que tiene que ver con este roce diplomático a propósito de que Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela en nuestro país tras unas declaraciones del secretario de Comunicación donde calificaba de mentiroso al presidente Lenín Moreno, y en represalia Nicolás Maduro pues expulsa a la representante de negocios que teníamos nosotros allá en Venezuela. ¿Cómo califica usted precisamente este impasse diplomático? ¿Qué consecuencias cree puede traer? El relacionamiento internacional de los países suele tener este tipo de impases y su administración requiere un tratamiento que es escalonado. En meses anteriores ya habíamos tenido un conflicto en donde el Ecuador retiró el embajador de Venezuela por las declaraciones respecto a los procesos electorales en Venezuela. Esta es una nueva escalada en donde, ante una afectación causada por declaraciones del secretario de Comunicación de Venezuela en contra del presidente de la República, esta reacción de la República del Ecuador es absolutamente lógica y dentro del marco de las relaciones internacionales es un acto de soberanía y respeto. Ahora, pero es quizás la crónica ya de una separación anunciada. ¿Cómo cree usted que pueda manejarse esa relación de aquí en adelante? Porque ya han venido algunos cuestionamientos por parte del presidente Lenín Moreno al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela se ha convertido en una isla respecto de los países que creen en la democracia y en la justicia. En tal sentido, está quedándose sola en el concierto internacional. El Ecuador ha recuperado una senda de respeto a los derechos humanos y a la democracia, y me parece que en ese sentido es como tiene que ser entendido este proceso de recrudecimiento de las relaciones con Venezuela. Yo tengo la sensación de que se está haciendo lo correcto y que es un momento en donde el Ecuador debe respaldar a su Cancillería en este tipo de acciones que buscan separarnos de un camino que en lo económico y lo político al Ecuador le puso al borde del abismo al que ya cayó Venezuela. Ahora, otro tema del que me gustaría también conocer su opinión, asambleísta, es sobre esta vinculación de militares activos y en estado pasivo con la venta de armamento al grupo narcodelictivo de alias Huacho. El ministro de Defensa ha dicho que se ha comprobado la infiltración de grupos irregulares liderados por una mujer, alias Zobeida. Por otro lado, la Fiscalía no descarta que se trate de un tráfico de armas. ¿Hacia dónde deben apuntar las acciones del gobierno para esclarecer este hecho, que hablaría incluso de venta de armas con las cuales habrían incluso asesinado a compatriotas nuestros? Hay dos elementos que son importantes en esto, Liz. El primero es que evidentemente se debe facilitar a la justicia todos los elementos necesarios para desarticular esta red que ha estado operando dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, tanto en el manejo de sus inventarios como en el manejo de sus rastrillos. Es impensable que ecuatorianos estén vendiendo armas y municiones para que se maten a ecuatorianos. La reacción que ha tenido la justicia ecuatoriana, la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas es realmente respetable, pero me parece que también es necesario hacer un reconocimiento de que lo que ha sucedido es por la pérdida de jerarquía en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que es parte de las cosas que impulsaba el anterior gobierno. Mire, las Fuerzas Armadas y la policía son organizaciones absolutamente jerarquizadas. Cuando se pierde esa línea de jerarquía, este tipo de cosas en donde mandos inferiores tienen capacidad de tomar este tipo de decisiones, evidentemente le colocan al Ecuador en un problema que incluso ha llegado a la afectación de vidas humanas, ¿no? Ahora, desde el interior de la Asamblea han surgido algunas propuestas. Una de esas es la depuración de la institución militar, evidentemente. Por otro lado, dicen que también debe ser investigada la cúpula y que, por ende, quizás debería darse una remoción inmediata de la misma. ¿Usted concuerda con esta posición? ¿Cree que ese debería ser el primer paso, quizás? A ver, tengo la sensación de que lo primero que se tiene que hacer es reconocer el problema, facilitar a la justicia lo que tiene que hacer. Por otra parte, el reconocimiento de las jerarquías y, en efecto, si es que dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía
se requiere una reorganización para que los mandos que han estado al frente den un paso al costado y suban nuevas promociones. Esa es una de las posibilidades, en tanto se determinen las responsabilidades. Porque por otra parte también tenemos que hacer un reconocimiento de que es posible de que los mandos son los que nos estén ayudando a desarticular estas bandas desde dentro de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Ahora, pero lo cierto es que algo está pasando. En este momento estamos hablando de dotación, venta o tráfico de armas a grupos narcodelictivos del país vecino, donde, como digo, serían responsables del asesinato de varios compatriotas nuestros. Pero antes de eso ya hablábamos también, por ejemplo, de la incautación de droga en una base militar. Entonces, algo está pasando con elementos de esta institución, y quizás ahí quiero preguntarle cómo debería aprovecharse ahora precisamente esta presentación del Código Orgánico de Seguridad del Estado que el ministro de Defensa entregó ya a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, como para dentro de este código quizás incluir elementos que vayan direccionados a la prevención, a la sanción de temas como estos que dejan en entredicho la institucionalidad de una organización tan importante como las Fuerzas Armadas. La reconstitución de la institucionalidad es un proceso que va a tomar tiempo. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que ser entes no deliberantes y por lo tanto esa es parte de las cosas que se tiene que recuperar en el camino. Yo tengo la sensación de que tanto el ministro de Defensa como el canciller están haciendo un trabajo que es respetable para la República. Podemos no tener mucho apego a la política económica del gobierno o a su línea política o comunicacional, sin embargo, ahí hay dos ministros que están haciendo lo que corresponde. El sanear las instituciones es un proceso complicado. En última instancia tenemos que ser respetuosos de las jerarquías y es parte de las cosas que se tiene que hacer. A la Asamblea ha llegado ya el proyecto que usted refería. He conversado con el ministro de Defensa y en esos términos existe toda la apertura con el ministro de Defensa para poder mejorar la norma en tanto sea beneficioso para las Fuerzas Armadas y la República. Ahora, ya continuando con otros trabajos de la Asamblea, pues bueno, esta comisión que se formó para investigar la denuncia que usted formuló sobre la legisladora o en contra de la legisladora Norma Vallejo por el cobro de diezmos, ya empezó su trabajo. El día de ayer se escuchó este audio que sería la prueba donde se habla de el cobro en efectivo, de depósitos en efectivo, para que no quede pues ninguna seña se podría interpretar de este tipo de transacción. Pero en ese audio también se habla de que habrían asambleístas que recurren a esta práctica. Entonces debería aprovechar también esta comisión, al mismo tiempo que investiga esta denuncia específica, el tratar de determinar también que se precise cuáles son los otros asambleístas que cobran dinero en efectivo. Exactamente, Liz, y eso es lo que precisamente el día de ayer se le pidió a la comisión. En primer lugar, se explicó que existen dos causales que son importantes. La primera, el hecho de que haya una legisladora que exija a sus funcionarios que le entreguen dinero en efectivo, evidentemente es incompatible con la función del legislador. Esa es la primera causal y esto tendrá que entenderse en términos de la responsabilidad política que los legisladores tienen que tener con la República. El segundo cargo en el que se le imputa a la señora Vallejo es que ha estado tramitando puestos para ciudadanos en la República, lo cual evidentemente también está prohibido. Tiene que reaccionar la Asamblea y la comisión es encargada, por ejemplo, de hacer la pregunta que usted decía. Es la misma pregunta que les dije el día de ayer. Si en la grabación esta señora dice que los asambleístas les piden la plata en efectivo, esa comisión tiene que preguntarle a la señora qué asambleístas, de quién ha escuchado y que se continúen los procesos de depuración que tenga que continuarse. Ahora, la asambleísta Vallejo comparecerá ante esta comisión en los próximos días. Sin embargo, ella ya ha emitido un criterio y ha dicho que ese audio que ha sido sometido como prueba fue mutilado y por eso ella ha pedido ser escuchada ante la Comisión de Ética de Alianza País, ante su bloque y también pues ante la Asamblea para poder dar su versión. Ella habla de que eso se trata de una persecución y de un interés de manchar su limpia trayectoria, su transparente trayectoria. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿cree usted que con las pruebas que usted ha entregado a esta comisión se trataría ya de prácticamente un hecho juzgado? No es un hecho juzgado mientras el Pleno de la Asamblea no tome la decisión. Lo verdaderamente importante en esto es que hay que reconocer que existen dos tipos de sanciones. Unas sanciones administrativas por no usar bien las tarjetas de los ascensores o, en el peor de los casos, por faltas entre un asambleísta y otro, y las otras sanciones que son las que implican destitución, que son de las que está acusada la asambleísta Norma Vallejo. Ella puede decir lo que quiera. El audio es suficientemente claro y en efecto es solamente una parte del audio real que dura alrededor de 3 horas, el cual también estará a conocimiento de la comisión.
También se han presentado las copias de los depósitos que le hacían los trabajadores de su despacho. Entonces me parece que llega un momento en donde hasta el cinismo de la gente de Alianza País tiene que tener un límite. Un audio de casi 3 horas en una conversación con una sola persona. Está todo el equipo de trabajo de la asambleísta. Dentro de este audio. Así es. Ahora, usted acaba de hablar del movimiento Alianza País y el pasado 5 de octubre pues emitió un comunicado a través del partido del gobierno, del partido al que pertenece la asambleísta Norma Vallejo, donde justificaban hasta cierto punto el hecho de recibir estas contribuciones de parte de militantes o de adherentes al partido para el financiamiento del mismo. Y en ese comunicado se decía que esto no era más que un acto politiquero, el querer satanizar este tipo de contribuciones, y que por otro lado hacían un cuestionamiento y decía, bueno, me gustaría saber estas personas que denuncian sus partidos políticos, ¿cómo hacen para financiarse? Y dejaban esa pregunta en el aire. ¿Qué respondería usted ante esa inquietud que se planteaba dentro de este comunicado? En primer lugar, la República del Ecuador tiene 2 mecanismos de financiamiento de las organizaciones políticas, que son el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Retribución del Gasto Electoral. El Código de la Democracia expresa la posibilidad de recibir contribuciones durante la campaña, pero el mismo Código de la Democracia expresa que está prohibido recibir contribuciones de funcionarios públicos en instituciones públicas. Por lo tanto, los legisladores no solamente estamos sujetos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino además constreñidos a ser ejemplo del cumplimiento del resto del ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo se financian otros partidos? Por contribuciones voluntarias de sus militantes y afiliados y por los aportes que el Estado entrega. Esa es la respuesta. Lo que no se puede hacer es justificar que estas aportaciones han ido al partido, o hasta el momento ha habido alguno de estos legisladores que han sido acusados que haya presentado los depósitos en la cuenta del partido al cual representan. Bueno, y no debería ser esa quizás un documento que debería ser presentado o mostrado dentro de estas investigaciones para transparentar esa actuación que, como digo, pues ellos dicen justifica ese aporte, esa contribución de sus militares y adherentes. Y aun cuando lo presentaran, el verdadero tema aquí es si es que las contribuciones son voluntarias o son obligatorias. En tanto son voluntarias, vea, no pasaría absolutamente nada. Cuando son obligatorias, a cambio de la conservación del puesto de trabajo, se violan los convenios internacionales del Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo y toda la normativa de protección de los derechos laborales de los ecuatorianos. Y lo mismo que ha pasado en la Asamblea, está pasando en otras instituciones del Estado y en varios municipios de la República. En la Asamblea al menos los estamos combatiendo. Lo mismo se necesita en las instituciones que están a cargo de la Presidencia de la República y de varios alcaldes del Ecuador. Ahí hay un tema pendiente, entonces, ya que esto fue conocido públicamente, debería realizarse una investigación paralela. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta, aquí en los desayunos de 24 horas. Siempre un gusto, buenos días. Buenos días para usted también. Vamos a ir a una pausa, amigos. Para regresar del corte nos acompañará la penalista Paulina Araujo. Junto a ella hablaremos de la conformación de las ternas para el Consejo de la Judicatura y también de este roce diplomático con Venezuela. Los detalles se los contamos después de la pausa.